Apreciados, muy buenos días. Dios nos bendiga a todos en este día y nos conceda sus maravillosas bendiciones y promesas. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Muchas gracias por escucharnos durante esta semana y estamos tratando un tema realmente maravilloso, ¿verdad? Las recompensas de la fidelidad, la vida eterna, la nueva Jerusalén. Qué maravillosas promesas el Señor nos ha hecho. Bien vale la pena entonces que nosotros nos conservemos fieles al Señor, porque el Señor viene pronto a esta tierra a buscarnos. Pero antes de entrar al estudio en lleno de su palabra, vamos a tener una oración. Cariñoso Padre, muchas gracias Señor por tus bendiciones. En tus manos nos colocamos en este día para estudiar tu palabra. Ayúdanos Señor y danos la sabiduría para entenderla y también para aplicarla a nuestra vida. Quédate con cada uno de nosotros en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy estamos estudiando otro tema importante que tiene que ver precisamente con lo que ya hemos tratado, ¿verdad? La recompensa de la fidelidad. Y la lección de hoy nos viene hablando en cuanto al ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. Y vamos a iniciar con un pasaje que está en Mateo capítulo 24. Precisamente nos habla acerca de las señales, la segunda venida de Jesús. Y los discípulos se le acercaron en una ocasión y les hicieron una pregunta. Allí está en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos precisamente le preguntaron allí al Señor: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Dinos cuándo. Los discípulos precisamente acariciaban íntimamente la esperanza que en cualquier momento Jesús habría de proclamarse rey de Israel y que sería proclamado por la nación como el Mesías. Estas cosas, la desolación y la cual Jesús ya había mencionado en el capítulo 23, ellos querían saber precisamente qué iba a pasar y que si Jesús finalmente se iba a declarar como el Mesías, como el libertador, que como todo judío los discípulos esperaban un libertador Mesías que los liberase del yugo de los romanos. Pero el Señor Jesús precisamente tenía otras cosas que enseñarles a sus discípulos. Y allí vemos entonces los discípulos: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Ahora bien, estas cosas se está haciendo referencia precisamente a la desolación, de acuerdo habló el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo. Aquí encontramos que para describir esta situación, el Señor menciona o ilustra con 3 parábolas. Y el día de hoy solo vamos a analizar la parábola de los talentos. Y allí vamos a encontrar algunas lecciones importantes de vida para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer este pasaje. Es un poco largo porque está allí en Mateo 25, capítulo 25, los versículos 14 al 19, pero vamos a leer lo que dice aquí esta parábola para que nosotros la podamos entender. Dice el versículo 14 de Mateo 25: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 otros talentos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Aquí encontramos una lección importante, mis apreciados hermanos. Y es que nos menciona aquí que el Señor entregó sus bienes a tres siervos. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y 1 talento. ¿Qué hicieron estos siervos con esos talentos que el Señor les entregó? Dos de ellos lo multiplicaron, pero uno de ellos lo escondió, no lo usó, no lo multiplicó, no obtuvo ganancia de ello. Y allí vemos entonces que el Señor, después de ese largo tiempo, de ese largo viaje, entonces regresó a arreglar cuenta con ellos, o un término más conocido, rendir cuentas con ellos. Ahora, ¿qué es rendir cuentas? ¿Qué es rendir cuentas? Rendir cuenta abarca revisar y evaluar con regularidad cuán bien ponemos en práctica nuestros planes. Eso es rendir cuenta. Abarca, revisar y evaluar. Por eso es que nosotros también, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, vamos a rendirle cuenta al Señor, porque todos nuestros registros están siendo revisados por el Señor y están siendo evaluados con regularidad para que nosotros sepamos, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo. Así que el Señor cuando venga por segunda vez, así como con estos siervos, el Señor va a rendir, nosotros tenemos que rendir cuentas a Él. Así que es muy importante entonces esto. Dice Elena de White en Testimonio para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 181, ella dice, hablando de esta parábola, se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y esos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Dios nos ha confiado recursos temporales, ¿verdad? Como son el dinero, como son los talentos, como es el tiempo, todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es muy importante entonces que cada uno de nosotros estemos evaluando, estemos revisando realmente si estamos haciendo las cosas bien, porque el apóstol Pablo nos dice es precisamente eso, ¿verdad? Que debemos revisar, debemos saber si realmente estamos en la fe o no estamos. Eso es algo muy importante. Por eso entonces el Señor nos llama a que nosotros estemos atentos a estas situaciones. Ahora, hay otro pasaje que también es largo, que está allí en Mateo 25, 20 al 25, que nos viene hablando precisamente acerca de lo mismo, ¿verdad? Y allí viene hablando precisamente el 21, el Mateo 25, 21, dice que el Señor dice allí algo muy importante. El versículo 21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Precisamente a los que han revisado, los que han estado evaluando su vida espiritual, si realmente están en la fe o no, si están cumpliendo con los mandamientos de Dios. El Señor dice aquí, ¿verdad? En su palabra, que el Señor les dirá en aquel día, bien, bien, buen siervo y fiel. Y finalmente les dirá, entra en el gozo de tu Señor. Por eso es que el Señor nos llama a ser fieles constantemente, a ser fieles todos los días. La salvación es de todos los días. Permitamos que la gracia del Señor inunde nuestra vida y que nosotros aprovechemos esta oportunidad para ser fieles a Dios. Dios nos bendiga, mis hermanos, para que esto ocurra en la vida de cada uno de nosotros.